¿Qué tal, buena gente? Buenos días de este lado del hemisferio. Hoy madrugamos, hoy nos paramos temprano. ¿Pero por qué? Porque había sorteo de Champions League. Se definió, señores, se definió los octavos de final de Champions League, los cuartos, la semi, los brackets, todo, gente. Hubo sorpresa, hubo cuadro fácil para el Barcelona, creo yo. Vamos a analizarlo, vamos a verlo. ¿Qué tal, buenas, chicos? Bienvenidos, señores, nuevamente. Buenos días, muchas gracias a todos los que se pasaron por el live, a todos los que estuvieron por aquí presentes en este live mañanero, tempranero. Si no tuviste tu mañanero, aquí sí lo vas a tener, señores. Así que bienvenidos aquí a Fútbol Chévere con Miguel. Señores, el día de hoy se sorteó los octavos de final de Champions, cuarto, semi, todo. O sea, se definieron todos los brackets, todas las llaves del FC Barcelona, bueno, de la Champions y de los que les toca al FC Barcelona hasta una hipotética final. Así que lo vamos a analizar. Pero recordarte que si estás por acá, en el botoncito de abajo tienes ahí para que te suscribas, le des like, campanita, que ayuda muchísimo al canal. Y mira, me paré a las 5 de la mañana, te estoy haciendo un video 6:37 de la mañana. Ay, mírame el esfuerzo, por favor, de cualquier parte del mundo. Mira, estoy con una cara amanecida, eso pido perdón, tengo la cara destruida, he dormido 3 horas, pero todo por tener contenido, señores. Así que vamos a analizar, señores, cómo quedaron los cuadros, cómo quedó todo. Aquí tengo el bracket, lo vamos a ir a ver. Ok, gente, aquí tenemos el bracket ya completo. Por el lado izquierdo tenemos al Paris Saint-Germain, al Chelsea, al Galatasaray, al Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Atalanta y Bayern Múnich. Por el lado derecho tenemos al al Newcastle contra el Barcelona, Atlético de Madrid, Tottenham, Bodo Glimt, Sporting y Leverkusen, Arsenal. ¿Qué quiere decirnos esto? Recordemos que como otros años anteriores, normalmente, ni siquiera el año pasado, sino esta modalidad, en la Champions siempre ha estado así un poco cambia. A veces hacen los brackets así completos hasta la final. Antes se hacía sorteo de octavos, sorteo de cuartos, sorteo de semi. Ahora no. Ahora esto ya definió en las llaves completas. Creo que vamos a empezar por y les voy a ser sincero, para mí la llave más complicada es la del lado izquierdo, que es la que quedó el París contra el Chelsea, el Galatasaray contra el Liverpool, el Madrid contra el Manchester City y el Atalanta contra el Bayern. El primer encuentro, París-Chelsea, un partidazo. Nuevamente se repite la final del Mundial de Clubes, que la ganó el Chelsea. Este partido y vuelta, con la ventaja de que esta vez en Old Trafford, discúlpenme, gente, estoy dormido. Allá en el estadio donde el Chelsea cierra la eliminatoria, que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero cierran la eliminatoria en el estadio del Chelsea. Ese es el factor que tienen los que clasificaron del 1 al 8. El factor que tienen ahora es que cierran en casa. Si en su defecto ganase, por lo menos el Galatasaray, que entró en 16avos, y ganase el PSG, tendría que definirse por la posición en la que quedaron quién va a ser local. Así que en ese punto creo que súper bien. Vamos a retuitearle esto al Barça. Entonces, bueno, volviendo a la eliminatoria, por ese lado, bueno, repetimos la final del Mundial de Clubes 2 veces, así que va a estar bueno. Por ese lado creo que va a estar súper bueno ese cruce, potencísimo, y le pasó lo mejor al Barça, que era quitarse al París hasta una posible final. Yo siempre he dicho, si quieres ser campeón hay que ganarle a todo el mundo, pero nos quitamos literal nos quitamos del medio ese problemita, podemos decirlo así. Por el otro lado, Galatasaray y Liverpool. Creo que esta es una llave que no se le debería complicar mucho a Liverpool, más con lo que demostró el Galatasaray para llegar a 16avos, donde venía de ganar un 5-2 en casa y se lo volteó casi la Juventus con uno menos desde el 49 del segundo tiempo. Casi se lo voltea la Juventus. Creo yo que el Liverpool aquí no debería tener problemas para definir esta llave. Una de las llaves creo que sencillas para el Liverpool. Esto es fútbol, pero bueno, ese análisis lo vamos a hacer al final. Pero creo yo que en esta llave debería llevárselo el Liverpool con mucha tranquilidad, porque encima cierran en su estadio, así que creo que no tiene mucho problema. Real Madrid contra Manchester City, un clásico europeo, ya lo podemos llamar. Creo que vienen como 4 o 5 temporadas, no sé cuántas seguidas, chocándose en octavos, en cuarto o en semi, así que esto ya parece más un clásico que otra cosa. Y bueno, el factor que tiene el Madrid esta vez es que no le toca cerrar en casa. Ese es el gran factor que tiene el Real Madrid, que este año no le va a tocar cerrar en casa, entonces le toca ir a cerrar allá en el Etihad Stadium, creo que se llama, no sé, ahí sí pido perdón si estoy un poco descoordinado con los nombres porque tengo bastante sueño,
pero el Madrid contra el Manchester City, un clásico, creo yo que hasta acá le llega la Champions al Real Madrid, porque bueno, hasta ahorita ganarle al Benfica le ganó con lo justo, no es que viene siendo un muy buen nivel, y el City no es que es el City de otros años, pero no es tampoco el del año pasado, que creo que le ganaron en playoff. Este año el City está mucho mejor, creo que esta llave se la debería llevar el Manchester City sin mucho problema. Y por último, en el bracket de la izquierda cierra el Atalanta contra el Bayern Múnich. Bueno, Bayern Múnich que fue una planadora, quedó puesto 2 de la eliminatoria, así que creo que el Bayern no debería sufrir mucho con el Atalanta. El Atalanta sufrió bastante contra el Dortmund, ganó por un penal en el minuto 93 ahí de un taconazo que le metieron al jugador del Atalanta que le rompió acá la cabeza, así que yo creo que ese lado el Bayern está, creo que lo puede pasar, pero ahí es donde se empezaría a complicar todo, ¿no? Porque por el lado del bracket izquierdo podría quedar un hipotético París, un hipotético Liverpool en semifinales y un hipotético City contra un Bayern en cuartos de final. Entonces, ese lado del cuadro, señores, es el lado más complicado. No lo veo fácil, ¿eh? Creo que ese es el lado más, no sé, más loco, o sea, más heavy, esa es la palabra. El lado más heavy fue el lado del Madrid, o sea, ese lado del cuadro del Madrid creo que es el peor de todos los que hay. Y ahora nos vamos al lado derecho de sus pantallas, que es el otro cuadro que tiene esta Champions, que sería Newcastle FC Barcelona, que creo yo que en el mejor de los casos entre París y Newcastle, lo mejor que te podía pasar era que te tocara el Newcastle. La pelota es redonda, cosas tienen que pasar. El Newcastle goleó al Qarabağ, creo que quedó 8 o 9 su eliminatoria, pero nosotros ya le hemos ganado a Newcastle en el estadio de ellos, que sabemos que es un estadio que aprieta, un estadio difícil, no fue sencillo. Joan García hizo bastantes paradas, pero creo que entre los dos el más accesible era que nos tocara el Newcastle. Ojo, repito, todo puede pasar, los equipos de Premier son bien jodidos, pero tenemos el factor Spotify Camp Nou, que creo que el Barcelona no ha perdido en el Spotify Camp Nou, así que es un factor fundamental cerrar en casa, y creo que entre los dos este era el mejor que nos podía tocar, pero también hay que estar claro, si tú quieres ser campeón de Champions hay que ganarle absolutamente a todo el mundo. Entonces, un viejo conocido de la eliminatoria que tenemos, creo que era lo mejor que le podía pasar al Barça a nivel de que no tener que enfrentarse con el París, o sea, tener que esquivarlo hasta una posible final, creo que es lo mejor que le podía pasar al Barça. Y el posible rival del Barça va a salir entre un Atlético Liverpool, Tottenham, dormido estoy. En este caso creo yo, aquí es donde me tengo más miedo, porque si el Atlético de Madrid llega a pasar, tengo miedo que el Atlético nos saque de cuartos de final de una posible Champions, nosotros pasando a los cuartos de final de Champions League. Así que Atlético de Madrid contra Tottenham, un partido que bueno, es que el Atlético es una montaña rusa, un día puedes decir lo va a ganar, lo va a perder, encima no cierra en el estadio, en el Wanda Metropolitano, tiene que ir a cerrar en el estadio del Tottenham. Equipo de Premier también, como le tocó al Barça, como le tocó al Madrid. Los equipos de Premier son duros, son difíciles, son rápidos, son bastante complicados. Pero bueno, este Cholo Simeone es una caja de sorpresa que puede pasar muchísimas cosas. Así que en ese caso no sé, habrá que esperar. Esa eliminatoria no la tengo muy clara. Luego, Bodo Glimt contra el Sporting. Bodo Glimt, señores, que es la sorpresa de esta Champions League, que ha hecho un buen fútbol para llegar hasta acá, hasta octavo, y esquivó la bala de que le tocara al Manchester City. Así que el más difícil lo logró esquivar, felizmente para el Bodo Glimt. Le toca al Sporting, creo que accesible para el Bodo, porque le ha ganado al City, le ganó al Inter, tanto allá en casa del Bodo, y le ganó también en San Siro. Así que en ese punto creo que muy bien por el lado del Bodo Glimt, le tocó bien. Podría meterse a cuartos de final, no lo veo tan complicado la verdad, no sería algo alocado pensar que el Bodo Glimt pudiese entrar a unos cuartos de final. Y por último cerrarían este bracket el Leverkusen contra el Arsenal, señores, son los que cerrarían este bracket del lado izquierdo. Creo yo que el Arsenal, viniendo como viene, siendo mejor, creo que debería pasar la eliminatoria tranquilamente. Lo que nos podría dejar unos posibles Barcelona contra Atlético de Madrid o Tottenham, ese sí no lo tengo muy definido, y un posible Bodo Glimt contra un Arsenal. Es decir, que el Barcelona por este lado del bracket recién podría toparse con el más complicado en teoría. No estoy haciendo una afirmación, en teoría el más complicado lo enfrentaría en una semifinal contra el Arsenal, pero ojito que si el Atlético de Madrid pasa, ya vieron lo que nos hicieron en la Copa del Rey. Entonces, supuestamente a ojo, digámoslo, por encima podemos decir que el bracket del Barcelona es mucho más sencillo que el bracket del Real Madrid. Hay que decir las cosas como son. Nos quitamos a todos los pesados encima, no tenemos a ninguno pesado encima. El bracket del Madrid da terror. En cambio el bracket del Barcelona se ve más tranquilo. Pero bueno, quiero hacer una conclusión final respecto a lo que puede pasar con esto.
Gente, esto sería todos los brackets, cómo quedaron el sorteo de Champions, cómo quedó todo, pero bueno, podemos decir que el bracket del Barcelona es el más sencillo, es el bracket menos complicado para llegar a una Champions, porque créanme que eso es lo que va a decir la gente, pero bueno, esto es fútbol, el balón tiene que rodar, hay que jugarse los partidos, no podemos decir, no, el bracket del Barcelona es el más fácil, el bracket del Barcelona no le va a costar nada, hay que jugar los partidos, hay que ver qué sucede. Recordemos, por lo menos si nos toca un posible Atlético de Madrid en cuartos, ya nos metió 5 en la Copa del Rey. Claro está que creo que yo Hansi Flick no repetiría un error tan abismal como ese, pero en teoría pues el camino quedó un poco más tranquilo que el del Real Madrid en este punto, y lo puedo admitir sin ningún problema, pero repito, el balón tiene que rodar, hay que jugar, hay que ver qué sucede. Hay que esperar, porque la hipotética semifinal podría ser con un Arsenal bien complicado. O sea, un Arsenal sí sería lo más complicado de ese bracket, hasta una hipotética semifinal, pero de resto el Barcelona podría tener el camino, entre comillas, tranquilo hasta una semifinal. Así que tendremos que ver qué sucede, gente. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. ¿Crees que el Barcelona con este bracket va a poder llegar a la final de la Champions League, llevarnos la posible sexta? ¿Y quién puede llegar de la otra llave? Del lado de izquierdo, ¿quién puede llegar? Porque hay muchos favoritos. Está el París, está el Chelsea, está el Liverpool, el Madrid nunca hay que descartarlo, está el Manchester City, está el Bayern. Así que de ese lado de los brackets va a estar bien jodido. Bien jodido el lado izquierdo de los brackets. El lado derecho un poco más tranquilo. Bueno, nos sonrió, vamos a decir entre comillas, porque no sabemos si después me toca tragarme estas palabras, pero nos sonrió un poco la dicha suerte para este sorteo de Champions, y el Barcelona podría llegar por lo menos hasta semifinal de manera no tan complicada. No digo que lo va a hacer sencillo, pero no tan complicado. Conmigo, señores, los leo en los comentarios y sería hasta la próxima. Chao, chao.